que estamos muy contentas. Quiero presentaros también a Belén, que está ahí también al otro lado, en el Pirineo, ¿no, Lérida? Sí, Belén. estoy en Castejón de Sos, estoy en Ah, un campamento con un montón de niños en plena naturaleza. Así ajá. empezó. Sí. Ujú. Fenomenal. Pues bueno, os queríamos presentar un poquito por qué hemos creado un trabajo conjunto entre la danza integral creativa consciente y vital, y con todas sus palabras que tienen un importante significado, y el sistema del diseño humano, porque la mayoría de las veces toda la información bueno, que estamos trabajando, que estamos recibiendo para todo lo que es el desarrollo personal, la mayoría de las veces se intelectualiza, ¿no? Y se convierte también como en una especie de ritual. Y hablando de rituales, pues precisamente es un poco de lo que también está como trabajo de fondo en este encuentro, que lo vamos a basar en lo que nos ayuda a ver el sistema del diseño humano, de lo que es la información que porta todo ser humano en su estructura, de cara a encontrar la magia de la vida, a encontrarse con una dimensión mucho más trascendente, ¿no? Con lo que llamamos el camino místico o el camino espiritual, ¿no? Así que hemos creado este trabajo y primero pues os voy a hablar un poquito de qué es esto del camino místico, ¿no? Algunos ya conocéis el diseño humano, sabéis que fundamentalmente se trata de crear un mapa, es decir, un cuerpo gráfico que nos ayuda a comprender nuestra naturaleza humana, desde una visión mecanicista, porque está libre de todo juicio en el sentido de que no hay un ser humano mejor o peor, pero sí que nos está acercando como conciencia, como seres que podemos llegar a observarnos a nosotros mismos, el poder entender esta estructura, esta casa o este espacio en el que habitamos, ¿no? El sistema del diseño humano es muy amplio, realmente es una información que abarca prácticamente casi todos los aspectos de lo que es la naturaleza humana, porque nos está de alguna manera arrojando información de lo que es nuestro pozo genético, ¿no? Es decir, todo lo que es nuestra bioforma. Es muy extenso, pero hoy sobre todo nos vamos a enfocar o nos vamos a orientar hacia esa motivación, hacia esos estímulos que experimenta todo ser humano, como decía, en la búsqueda de lo trascendente de su vida, ¿no? También en el sentido de buscar un orden superior, es decir, algo en lo que apoyarse a la hora de dar un sentido, un valor a su vida, ¿no? Y bueno, los que ya conocéis el diseño humano, sabéis que en este cuerpo gráfico tenemos, bueno, pues un conjunto de circuitos, de canales, es realmente un mecanismo que nos está dando diferentes tipos de información, depende desde dónde lo mires. Este sería lo que serían los canales del camino místico que comienza en la presión de la adrenalina, ¿sí? En esta figura de 9 centros tenemos representados diferentes aspectos de nuestra naturaleza, y ahí abajo tenemos lo que es el impulso, lo que pone en movimiento, y también lo que va a movilizar o lo que va a ejercer una presión sobre esos estímulos de los que estaba comentando, que nos llevan a la búsqueda del sentido, del valor trascendente de nuestra vida. Y es un momento realmente importante el que estamos atravesando como especie, como seres humanos, porque ya hoy habréis oído hablar de lo que es el proceso de mutación, ¿no? O el cambio de paradigma. En fin, hay muchas formas de poner palabras, de definir el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Pero antes de ello hay que ver que este camino, esta posibilidad de encontrar fuera, de encontrar un estímulo en el que orientarnos, se está terminando de alguna manera como proceso. Esto es algo en lo que primero hay que detenernos a observar cuando hablamos
de estos cambios que estamos viviendo. Y es que es un momento importante de ver lo que hasta ahora había sido todo el proceso de la humanidad a la hora de buscar este sentido, este espíritu, ¿no?, que nos habita, basado fundamentalmente o nutrido desde todo tipo de creencias, de religiones y de alguna manera de dogmas o verdades prestadas, establecidas, ¿no? De lo que queremos ahora que hablar es del encuentro con tu verdad, es decir, con lo que realmente te va a hacer experimentar algo, esa magia que todos y todas las personas andamos buscando, la puedas experimentar en tu día a día, la puedas experimentar en tus experiencias más mundanas, ¿sí? De alguna manera todo este proceso de creencias, de religiones, ha estado siempre supeditado, como digo, a una serie de normas que además ha producido a lo largo de los hechos históricos lo muestran, pues muchos enfrentamientos sobre quién tenía la verdad, ¿no? Qué dogma, qué Dios, qué ritual era el verdadero y el más importante, ¿no? Y esto nos ha llevado también a tener que construir también una psicología o una identidad que siempre está de alguna manera midiéndose en cuanto al valor que tenemos de nosotras mismas, si estamos o no en consonancia con todo este tipo de normas, de creencias o de patrones que nos sirven de referencia para ver en definitiva qué tipo de personas somos, ¿no? También esto ha alimentado, hay que verlo siempre desde las dos caras de la moneda, ha alimentado también procesos de autosatisfacción, ¿no? En realidad, una de las claves que comentaba Ra cuando hablaba de todo este proceso de búsqueda de lo místico, de lo trascendente, es el sentido del sacrificio. Y el sacrificio tiene que estar ahí como sustrato o como base de prácticamente de todo lo que supone evolucionar o crecer, ¿no? Es un poco lo que había establecido. Lo podemos ver en las religiones, en cualquiera de ellas el componente del sacrificio está ahí sosteniendo, ¿no?, lo que sería el valor de una vida trascendente para cualquier ser humano. Desde la religión cristiana, que sacrifica al propio Hijo de Dios, ¿no?, hasta el Islam, el budismo, cualquiera de las religiones va implícito este precio de alguna manera, ¿no? Y también desde ahí muchas veces estamos observando todo lo que la vida nos puede ofrecer, es decir, los, eh, cómo ese Dios o el universo o la existencia nos regala cosas, ¿no? Así que también eso se convierte en una medida de en cuánto me merezco yo, ¿no?, vivir de forma feliz, ¿no? Todo esto, todo este paradigma está terminando en su proceso evolutivo, no tanto por una cuestión de tipo intelectual, sino por una cuestión de tipo biológico, es decir, por una mutación. Cuando hablamos de mutación hablamos de lo que es nuestro código genético, de lo que hablamos nuestra estructura a nivel celular. Y en el diseño humano lo podemos ver justamente en este canal, el canal de síntesis, el canal que tiene que ver con el acercamiento, con la necesidad de ser queridos, porque el amor, la búsqueda del amor está también ahí como base en este camino y en esta búsqueda de la espiritualidad, ¿no? Tenemos en la puerta 19 la necesidad de formar parte de una comunidad, de formar parte de algo mayor, ¿no? Y en la puerta 49, esa puerta de los principios emocionales en el plexo solar, ¿vale?, que es la que de alguna manera en la que se va a discernir, ¿no?, quién se merece el qué. Y así hemos construido pues prácticamente nuestra mirada, ¿no?,
a la hora de vernos a nosotros mismos. ¿En qué medida somos merecedores de esa felicidad y de ese amor, ¿no? Lo que este proceso evolutivo está planteando es que va a dejar de, sobre todo a partir del 2027, eh, las personas, las criaturas que nazcan ya a partir de entonces ya no necesitarán ya no tendrán, por un lado, esta presión, no tendrán este impulso, ¿vale? Y tampoco tendrán la satisfacción de encontrar esa verdad, ese referente de esos valores fuera, ¿sí? Todo tenemos que verlo dentro de la dualidad. Así que lo que de alguna manera nos estamos preparando es el poder encontrar esa verdad, ese amor, esa satisfacción en nuestra propia individualidad, en nuestra propia forma, en el hecho de ser una creación de todo eso que estamos buscando, de toda esa divinidad de alguna manera que perseguimos, ¿no? Y bueno, estamos acostumbrados en general a hacerlo por medio de rituales, creyendo que esa magia que nos puede suceder, se va a encontrar en establecer un tipo de comportamientos o utilizando un tipo de elementos. Y ahí tenemos 1000 ejemplos. Realmente todo esto está llegando a su fin, es decir, no es una cuestión, como digo, de que yo piense o deje de pensar, sino que lo que en esa mutación se está produciendo es que deja de haber un estímulo que haga que busquemos fuera esa dimensión del amor trascendente, ¿no? Por lo tanto, de lo que realmente se trata en la vida es de encontrar esa magia en nuestra propia experiencia. Y aquí hay un salto importante entre todo lo que representa la tradición, todo lo que representa la necesidad, como digo, de pertenencia a algo mayor, y ese salto lo tenemos a continuación en este canal, que no es un canal místico, pero que sin embargo es el puente para poder llevar toda esa dimensión tribal, comunitaria, que sobre todo busca el apoyo, busca el arropo, busca también el reconocimiento de los demás, ¿sí? Para poder llegar a lo que es nuestra individualidad, para poder conectar como seres únicos, con un valor único, como seres, como digo, divinos y especiales, tal y como somos, ¿no? Entender, tener una dimensión y una visión de ese sentido trascendente muy diferente, entendiendo que ya formamos parte de eso que estamos buscando, ¿no? Ahí vamos a tener que dar un salto. Este canal de comunidad, este canal 3740, es el puente, como digo, donde se va a establecer ese contraste, esa lucha, o se va a pagar ese precio, ¿no? Una de las cosas que vamos a intentar llevar a la experiencia es cómo vivimos cada uno de nosotros muchas veces esa lucha, esa confrontación entre todo lo que son las necesidades, las demandas, etcétera, del entorno, con las personas con las que hemos crecido, con las que convivimos, para poder llegar, para poder dar ese salto, esa autoiniciación a nuestra propia individualidad y por lo tanto del amor a nosotros mismos, ¿no? Y así que lo que tenemos en el camino místico fundamentalmente es eso, ese salto que tenemos que dar como especie para poder centrar no en la búsqueda del reconocimiento exterior, no en la medida en que otros nos den en cuanto a nuestra conducta y en cuanto a si seguimos o no unas determinadas verdades, sino en una búsqueda de la corrección en cuanto al modo en el que estamos viviendo las experiencias o en lo que es lo mismo poder vibrar con integridad con lo que sentimos, con nuestra visión, con nuestro entendimiento de las cosas, y esa corrección va a estar sobre todo alimentada por por realmente ser con totalidad,
experimentar la vida en cada momento tal como es, libre de condicionamientos. Esto puede ser algo que suene muy bien y de lo cual se ha teorizado y hay cantidad de mensajes en esa línea, pero supone todo un reto. Todo un lanzarse muchas veces al vacío, porque todo lo que representa individualidad va a suponer despertar a nuestra propia creatividad, despertar a nuestra propia forma de ver y de sentir el mundo y también entregarnos a la incertidumbre, porque todo de alguna manera, normas, conductas, todas estas verdades o sistemas en los que hemos crecido, podemos enjuiciarlos en el sentido de en qué medida nos han hecho sentir bien o mal, pero también nos han ofrecido un apoyo, nos han ofrecido un referente en el que sentirnos seguros y seguras. Y esto también desaparece, es decir, que el despertar a tu propia conciencia, al amor que eres como conciencia y que habitas dentro de una forma, también supone dar dar el salto al vacío, a esa incertidumbre sobre lo que puede ocurrir en tu día a día. Y nos llenamos la boca muchas veces con ese vivir el presente, pero hay muchos miedos, hay muchas resistencias fruto de toda la mentalidad, de toda la idea que hemos construido de lo que representa eso y de cómo prepararnos o cómo trabajar o qué sacrificio tenemos que hacer para ser felices, ¿no? El diseño humano no tiene nada que ver con las religiones, más bien se podría decir que las contrasta, porque lo que viene aquí es a prepararnos para dar este salto evolutivo, para ayudarnos, ¿no? Así que cuando en el gráfico vemos ese canal de estar centrados a nivel del ego, a nivel de ver realmente cuáles son nuestros intereses, qué es lo que estimula nuestra voluntad, después nos va a llevar al comportamiento, ¿no? Nos va a llevar dentro de lo que es el centro G al amor, a tu propia mentalidad, al amor, a tu propia misticismo como forma humana y sobre todo se va a tener que traducir en tu comportamiento en cada momento. Vamos a ver de forma experimental en el encuentro del que os vamos a seguir hablando, de cómo llevar esta información, cómo llevar esta búsqueda a una experiencia personal, de tal manera que nos liberemos de todo condicionamiento de cómo debe cada persona llegar a este proceso de realización. Que sea cada persona la que lo pueda descubrir. Y es que cuando vemos también en este sistema, en esta visión que tenemos de ver que cada persona es una estructura única, vemos que cada ser humano también es estimulado de una forma diferente a la hora de poder hacer este proceso. Os pongo aquí y esto tiene que ver sobre todo con la línea, tiene que ver con el rol, con el personaje, con cómo se alimenta nuestra psicología. Para los que sois estudiantes del sistema del diseño humano, aquí nos estamos fijando en la línea del perfil, en la línea de la personalidad, es decir, de lo que está en negro, ¿no? Así que vamos a ir viendo cada una de esas 6 líneas como esas claves que nos permiten ver ese combustible o esa presión que de alguna manera nos lleva a cómo interpretar ese estado de trascendencia o cómo poder ver si estamos en el camino correcto o no, ¿no? Vamos a ver que las personas que tengan un perfil con una personalidad de línea uno va a ser la presión de asombrarse, ¿sí? La línea uno que es el rol del investigador, lo que tenemos aquí es principalmente
la capacidad de asombrarse a la hora de experimentar las cosas, es decir, de abrirse a las experiencias, de investigarla. Pero lo que tenemos como un condicionamiento de toda esta educación y todo este contexto, esta realidad en la que hemos nacido, es que en realidad las personas que han nacido con un perfil en línea uno fundamentalmente a lo que tienden es a la obediencia, ¿vale? A la obediencia. Así que cuando va a dar el salto, cuando tiene que dar el salto a ese encuentro consigo mismo, lo primero que va a tener que confrontar es la obediencia con la tradición, la obediencia con la autoridad, la obediencia con sus referentes, muchas veces eh, con los que ha crecido, ¿no? Y esto puede ser tremendamente duro para la persona, pero solamente cuando confronta las normas es cuando empieza realmente a encontrar su verdadera verdad, su verdadero camino, ¿no? Cada línea es diferente, lo que vamos a ver es que en línea 2 es la presión de recibir la llamada, ¿no? La presión de recibir la llamada tiene que ver con que en una primera etapa la persona lo que está de alguna manera es siempre respondiendo a las demandas en esa llamada, a las demandas que lleva implícito la tradición, que lleva implícita la familia, que lleva implícito esos códigos o normas de comportamiento a nivel social. Me da igual de qué estamos hablando, puede ser tanto en un aspecto como muy religioso como en un aspecto muy práctico, muy mundano, como es la forma de vestirte, la forma de comportarte, etcétera, ¿no? Aquí el modo de trascender, el modo de dar el salto a ese encuentro consigo mismo va a tener que ser a través de ser independiente. Solamente cuando consigue ser independiente puede de alguna manera eh, eh, confrontar esas demandas y empezar a decir no. No, esa no es mi llamada, ¿no? Y este es, por así decirlo, el reto con el que se va a encontrar la persona con una línea 2 en personalidad, en su perfil, ¿no? En la línea 3 es la presión de sintonizar o no, ¿vale? Ahí tenemos, ya sabéis, que es el intento y error, y en el intento y error, aquí fundamentalmente no es tanto la obediencia como pueda ser en la línea 2 o como pueda ser responder a las demandas. Aquí lo que tenemos es una cuestión del respeto. El respeto en línea 3 a los mayores, a la tradición, y que en ese salto que tiene que dar va a exigir como justicia cuando empieza a conectar con con su propia verdad, con su propia forma, con su propia existencia, va a exigir el autorrespeto también de esa tradición. Y de ahí también pues va a pagar un precio, ¿vale? Porque, bueno, el hecho de poder ponerse en valor y como digo, de confrontar también, ser valorado dentro de su diferencia. Solo estoy dando unos pequeños apuntes porque esto es algo como muy amplio, como os voy a mostrar en las diapositivas siguientes, ¿vale? Pero sobre todo el foco para los que sois estudiantes de diseño humano tiene que ver con la línea del perfil, ¿vale? Indudablemente también en todo lo que tiene que ver con las activaciones, sean definidas o sean latentes, de todo lo que está dentro del circuito de la individualidad, porque ahí es donde nos está hablando de mutación. Y nos está también hablando de los procesos a nivel de melancolía, a nivel de creatividad, de cómo también trabajamos ese mundo emocional, esa planicie, esos cambios de humor en todo lo que es el tema individual, donde vamos desde la pasión, desde la entrega más absoluta, hasta la depresión, hasta de alguna manera el desazón, ¿no?, que puede producir estos estados de ánimo. Todo lo que es
todo lo que tenga señalado una persona en su circuito de individualidad, también nos está hablando de este proceso místico, ¿no? E indudablemente lo que pueda tener en estos canales, ¿no? Como quiera, las tres primeras líneas van a estar hablando de un trabajo personal, de cómo nos vemos a nosotros mismos, mientras que la 4, la 5 y la 6, las personas que tenéis esa línea en el perfil, todo este proceso de encuentro con lo trascendente, todo este camino espiritual va a tener que ver con el otro y no puede darse si no es a través de cómo integrarse en este camino con otras personas y esto supone también otro reto, ¿no? Tenemos las personas de línea 4 donde la característica o la cualidad es su capacidad de influencia y también el potencial para alterar las circunstancias a través de la persuasión, ¿no? Así que en la medida en que las personas de línea 4 están haciendo este cambio, están dando este salto a nivel personal, van a ser personas que van a estar ejerciendo una gran influencia y esto, el precio, de alguna manera, o lo que tienen que estar de alguna manera sosteniendo durante el proceso es el desafío de verse debilitados, ¿no? Es decir, la 4 ya sabéis que trabaja mucho sobre la base de la necesidad y por lo tanto los tiempos de espera, la paciencia, esperar a que llegue el momento para realmente tener esa oportunidad de poder integrarse, de poder influir a otros dentro de este camino. Así que este va a ser el desafío, muy distinto al que va a tener que vivir la línea 5. ¿Sí? La línea 5, que es, como ya sabéis, es una línea que soporta las proyecciones, es decir, cómo lo ven otras personas, pues la presión de llamar. ¿Sí? La línea 5 no puede entender este proceso espiritual o este proceso de búsqueda trascendente en su vida si no implica a otras personas de una manera práctica. ¿Qué quiere decir? Pues que se establezca algún tipo de cambio en la forma, en lo concreto, es decir, que se produzca algún tipo de herejía en el sentido de que indudablemente se va a tener que saltar las normas, va a tener que capitanear nuevos modelos. Y en ese capitanear otra forma de vida y otra forma de relacionarse, va a tener que abrazar el desorden, va a tener que ser capaz de vivir todo eso dentro del caos, porque no puede sostenerse en lo establecido. Para la línea 5 donde de alguna manera todo lo que es método, todo lo que es el poder establecer un orden en toda su forma de mostrarse y porque le importa también mucho lo que opinen, es decir, la imagen que tienen los demás de sí mismo, pues esto es realmente todo un proceso, como digo, un reto importante, ¿no? Y cuando nos vamos a la línea 6, la presión de separarse o no, ¿sí? Lo que tenemos aquí es el modelo de roles y aquí no tenemos a alguien que rechaza la tradición o que confronta la tradición, pero tiene otra forma de dar ese salto evolutivo, ese salto a su propia individualidad que está muy conectado con su sensibilidad. Es decir, cuanto más separado está, más puede recrear, más puede alimentar su sensibilidad. Pero esa separación, como digo, no tiene que ver con el rechazo, sino más bien con la capacidad de ser inapropiado o inapropiada, es decir, de ser un raro, una rara, de alguien que de alguna manera puede tener un comportamiento, puede decir algo, puede actuar de manera que no sea considerado inapropiado, inconveniente para los demás, ¿no? Bueno, cada una de estas personas, cada una de estos roles, de estas formas en las que
nos vemos a través de nuestra psicología, va a tener también en lo cotidiano experiencias que no podemos teorizarlas, esto los tiene que descubrir cada persona en función de cuál es su estructura, de cuál es su naturaleza, pues va a descubrir lo que cada una de estas cosas representa, ¿no? Mirar, realmente os he puesto aquí dos cuadros en los que no me voy a detener porque entraríamos más en un conocimiento más bien teórico y esto lo dejo pues para las personas que os gusta ampliar el conocimiento que nos ofrece el sistema del diseño humano. Lo que pretendemos en esta experiencia no es tanto llevar a esta teorización, es decir, a dar cada una de estas claves, sino a propiciar experiencias, experiencias que nos ayuden a establecer este proceso. Es decir, sí que comenzaremos con esta presión, ¿eh? Y queremos acabar pues con ese camino, como, con esa presencia, con todo lo que supone para la persona estar presente siendo ella misma, ¿no? Y que, bueno, como podéis ver, pues para cada uno de los perfiles, para cada una de las personas, llegar a ese momento de presencia consciente es muy distinto, ¿no? En una línea 1 va a tener que concretarse mucho en lo mundano, en una línea 2 es un camino muy estrecho a la hora de ver realmente a qué llamada responde. En una línea 3 es un camino de autoconsciencia, ¿sí? De justicia, de encontrar su propio modo de corrección, de no implicarse. Ya sabéis que la línea 3 es ese intento y error y por lo tanto de no apostar por esto o aquello, ¿no? Sino realmente ver en cada momento lo que es justo, lo que es correcto. Y cuando nos vamos al trigrama superior, vemos que, bueno, ahí donde pone 3 tenía que poner 4, ¿vale? Es un pequeño error. En la línea 4 para llegar a ese despertar, para llegar a esa conciencia, en la línea 4 tenemos el camino de la cooperación, en la línea 5 el camino de la forma, el cómo podemos crear nuevos modelos y en la línea 6 el camino de la sabiduría. Pero como podéis ver por la diapositiva, hay todo un proceso para poder llegar ahí, que es lo que vamos a intentar por medio, como digo, de actividades, de experiencias, recrear en este encuentro de Pineta. Y para que todo esto, para que toda esta magia, para que todo este proceso no se quede en un conocimiento intelectual, pues para mí es un auténtico regalo poder trabajar con Belén Capapé, que es facilitadora y formadora de danza integral. Y le voy a pasar el micro porque realmente todo esto, como digo, no lo vamos a ver a nivel de conocimientos teóricos, sino que vamos a permitir que sea el cuerpo, ¿verdad?, el que nos lo vaya contando. Belén. Bueno, pues os voy contando un poquito. ¿Me oís bien? Yo espero. Bueno, nosotras desde hace ya 3 años, porque este sería ya el tercer encuentro, fusionamos el diseño humano y la danza integral, porque, como decía Rasna, es a través del cuerpo donde tenemos guardada toda la información, donde tenemos el recuerdo, donde tenemos nuestra memoria, y es a través del cuerpo donde vamos a descubrir también nuestra verdad, esto que estaba comentando Rasna, ¿no? Todo este camino místico en sesiones de danza integral, en un proceso en el que trabajamos desde el cuerpo, se va desarrollando todo esto, ¿vale? Seguimos... os voy a contar un poco qué es la danza integral, porque a algunos es difícil explicar, porque hasta que no tienes una experiencia es un poco complicado, ¿no? Pero os voy a decir, esta danza integral que tiene esos apellidos, creativa, consciente y vital, bueno, es una danza creativa porque inspira el movimiento en libertad, porque desarrolla esa capacidad expresiva que tenemos todos y comunicativa, y porque conecta lo que es cuerpo, mente, emoción y energía. Es consciente
porque nos permite conectar y hacer presentes estas áreas personales que a través de la expresión corporal y el movimiento creativo tenemos que dejar aflorar. ¿Y desde dónde? Desde la escucha a nuestro cuerpo y desde el autodescubrimiento. Y también es vital porque desarrolla el potencial humano, su naturaleza y las posibilidades de transformarnos continuamente, creando paralelismos con la realidad cotidiana. Por eso la llamamos también la danza de la vida, ¿no? Nosotras en Pineta lo que hacemos es seguir un proceso continuado desde el primer día hasta el último. Entonces hacemos un trabajo de crecimiento y desarrollo personal. Todas las personas que vienen a los encuentros notamos también, ¿no? Desde el primer día hasta el último todo ese proceso que nos está llevando desde el autoconocimiento, desde el diseño humano, cada uno desde nuestra forma, a comprender nuestra forma y a comprender la forma de los otros, que también desde el movimiento lo hacemos. Rasna ha comentado que se está terminando ya, ¿no? Un poco el tema de a partir del 2027, me parece que ha dicho que ya no necesitaremos tener esta presión a la hora de encontrar algo trascendental, porque ya lo iremos encontrando nosotros mismos. Nosotros ahora sí que estamos en este proceso de búsqueda, ¿vale? En la danza también, y lo veremos también en Pineta, también hacemos nuestros rituales, utilizamos nuestros símbolos, ¿no? Para ayudarnos en este proceso de búsqueda, pero que no deja de ser el buscar esa dimensión trascendental dentro de nosotros, encontrar la magia en nuestra propia experiencia, que también lo ha comentado Rasna. En el proceso, un poco por contaros, porque cuando he hablado con algunos de vosotros bueno, con personas que me han preguntado o que nos han preguntado, nosotras desde el cuerpo también vamos a escucharnos y nos vamos a mirar sin juicio y vamos a ver a los otros también sin juicio. Nos vamos a llegar a aceptar y vamos a surgir el amor hacia nosotros mismos y, por supuesto, hacia los demás. Entonces se crea una comunión que además estamos trabajando prácticamente todo el tiempo en la naturaleza, si nos deja, que normalmente nos hace buen tiempo. Y es ahí donde también encontramos esta unión, ¿no? De lo que somos, cuerpo-naturaleza, con la propia naturaleza que tenemos allí. Podemos danzar en los árboles, podemos danzar en los ríos, en las cascadas, podemos crear también llevarnos la naturaleza a la sala, que también tenemos una sala súper bonita, desde donde, que ya la estáis viendo ahí, desde donde las ventanas también vemos todo el monte. Las que habéis estado otros años ya lo veis, tiene como una energía muy especial ese lugar. Y bueno, intentamos que entre todo el grupo, porque tampoco trabajamos con grupos demasiado numerosos, porque también es como una manera de hacer que el trabajo sea real y sea como que lo podemos aprovechar al 100%, es donde también encontramos el apoyo del grupo, y el apoyo en nosotros mismos, ¿vale? No sé qué más contaros así del tema de la danza, porque es complicado, ya lo comento, porque hasta que no tienes como una experiencia real con tu propio cuerpo, pues es complicado, ¿no? El diseño humano es como muy mental, los que estáis estudiando, ¿no? Es como mucha información y aquí lo que tratamos es bajarlo también al cuerpo. Desde hace ya mucho tiempo, Rasna y yo lo que hacemos es trabajar desde dinámicas, juegos y desde lo que es la danza y el movimiento, que me oís hablar de danza, pero no hace falta tener experiencia previa, no hace falta saber danzar y tener alguna noción pues, de alguna metodología, porque no, porque es danza libre, y es tratar de encontrar tu propio movimiento. A veces un simple movimiento de unas manos ya es suficiente, porque tú ahí ya estás conectando contigo y lo estás poniendo en movimiento. Y muchas veces cuando trabajamos desde el movimiento podemos también soltar. Esto que estábamos hablando, condicionamientos, patrones, muchas veces están saliendo ahí en el cuerpo y nosotros lo que hacemos es poderlos liberar, los podemos soltar, los podemos dejar marchar. Y trabajamos también con ejercicios de bioenergética, por ejemplo, para poder cargarnos de energía, para poder soltar y liberar. Y bueno, trabajamos un poco con diferentes líneas, porque por las mañanas podemos hacer unos estiramientos tranquilamente, como después nos vamos a desayunar, nos vamos a caminar, por los caminos
también es donde estamos ya haciendo un trabajo continuado desde el diseño humano y desde el movimiento y desde esa conexión con la naturaleza, para luego ponerlo en movimiento o bien en la sala o bien en el paraje que nosotras encontremos, ¿no? También lo hacemos así como muy, muchas veces improvisando. Pues este lugar nos gusta, capta nuestra atención, aquí nos quedamos y aquí trabajamos, ¿verdad, Rasna? Que también hacemos mucho este trabajo de dejarnos sentir y que Sí. sea también el lugar el que nos elija, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, tanto Eh, para los que pueden tener experiencia con el diseño en la danza como con las personas que no hayan conocido ninguna de estas dos herramientas, también decir que realmente es fluir, es decir, que lo que hacemos es una serie de propuestas para crear experiencias donde cada uno llega hasta donde quiere llegar o hasta donde su momento le permite, ¿no? exacto. Esto en un profundo respeto donde nosotras lo que hacemos, por un lado, es crear este programa para facilitar las experiencias y acompañar. Pero el encuentro con tu verdad no puede ser nunca lo que te diga nadie. Así que esto también quería dejarlo un poco patente, ¿no? Sí. De que se trata también de que haya sorpresa, de que sea en un entorno amable, bastante lúdico, porque lo que vamos a acompañar, según he estado comentando con las líneas, pues son esos elementos de sorpresa, esos elementos de escucha, de ver qué es lo que llama tu atención, esos elementos también de respeto a uno mismo, esos elementos de cooperación, esos elementos de dar forma y esos elementos de ver que uno puede ser uno mismo sin sentirse incómodo o inapropiado, es decir, cómo realmente poder expresarnos con totalidad, con integridad, ¿no? Todo esto que os he estado comentando al principio no se da después de una explicación, que es un poco también lo que está planteando Belén, ¿verdad? Sí, muchas veces partimos al revés. Hacemos la experiencia y después vamos a teorizar qué es lo que ha pasado, ¿no? Mm, Y lo bueno y lo divertido del encuentro también es que como estamos eh, todo el día juntos y estamos compartiendo y estamos compartiendo comidas, cenas, los cuartos, porque ya sabéis que es en un albergue, pues es que acabamos, bueno, interiorizando muchísimo más y mejor cualquier teoría nos pueda facilitar Rasna en cuanto al diseño humano, porque luego estamos todo el tiempo, anda, claro, tú me activas este centro, yo el otro, cuando yo me siento a tu lado, mira tú. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de experiencias, que además nos las da el grupo en sí, ya no es una lectura, un libro o una charla, es lo que nos hace realmente integrar lo que nos está sucediendo con lo que somos, ¿no? mm. Y luego para mí el diseño humano también ha sido como una puerta que me ha abierto a una herramienta de autoconocimiento increíble, pero lo que me gusta también es poderlo experimentar a través del cuerpo y eso es un poco lo que intentamos hacer, ¿no? Mm. Entre las dos. Mm. Un poco, como digo, es poder llevar a que esa magia, ese sentido de lo trascendente que estamos buscando fuera, lo podamos encontrar en ese encuentro con nosotros mismos. Incorporamos también elementos de meditación, espacios de silencio, espacios de quietud. Realmente es intenso, pero es intenso por la variedad, porque en sí lo que pretendemos es que sea, vamos a decir, unos días, un programa de 8 días equilibrado, equilibrado en todos sus aspectos, tanto, ya digo, en los espacios de poder encontrarte en ese respeto o esa necesidad que todos tenemos a encontrar el silencio interior, como a todo lo que puede aportarnos el hecho de compartir y de ver cómo otras personas están experimentando esa búsqueda. Y esto además fomenta mucho el respeto y el entendimiento hacia que cada persona somos diferentes, es decir, en la medida en que podemos ver que hay diferencias en cómo cada una de las personas vive ese proceso, también eso nos ayuda a nosotros a ser
como menos exigentes o por lo menos a aceptarnos, ¿no? Porque en la medida en que comprendemos y aceptamos las diferencias fuera, también nos va a ayudar en nuestro propio proceso personal, ¿no? De ahí la riqueza de hacer este trabajo en grupo. Pero como digo, habrá momentos de todo tipo y sobre todo para los que bueno, estéis más conocedores del diseño, aunque no es, como digo, en ningún momento un requisito, pues trabajaremos mucho a nivel de información todo lo que es los aspectos de la individualidad y todo lo que se muestra en estos 3 canales en realidad que habéis podido ver en el cuerpo gráfico, es decir, la secuencia del programa va a seguir ese camino, ¿no? Desde la adrenalina, desde la presión hasta llegar a la garganta, a cómo realmente nos mostramos, ¿no? Y nos mostramos siempre a través del movimiento, porque es decir, de alguna manera, por mucho que podamos teorizar, como dice Belén, realmente es nuestro cuerpo, nuestra forma de hablar, nuestro comportamiento, nuestra palabra. Hay mucho de la expresión también, lo que en definitiva va a mostrarnos qué proceso estamos viviendo, ¿no? Porque la mente puede un poco separarse y empezar a recrearse una ilusión, un mundo totalmente alejado de lo que es nuestra realidad y lo que pretende el encuentro es conectar con nuestra realidad, cómo estamos, cómo nos sentimos, ¿no? Mm. Bueno, igual daríamos paso a preguntas. ¿O qué, Rasna? ¿Te parece? Pues Sí, si sí. quieren preguntarnos algo, no sé, alguna duda. Si alguien que a lo mejor ha venido otros años quiere compartir un poquito la experiencia. A mí sí que me gustaría, si no os importa, Rasna y Belén, compartir un poco mi experiencia. Yo que este va a ser mi 3er año. Y a mí lo que me gusta del trabajo que hacéis vosotras es, primero, el respeto que se tiene al proceso personal de cada uno. Luego, la forma que tenéis de plantear el trabajo desde el juego, desde la alegría, ¿no? Que siempre te invitan, como que a través del juego entras en un proceso profundo que ni siquiera te das cuenta hasta que te metes en ello, porque es como que lo hacéis tan fácil y tan sutil que entras aunque no quieras, y luego con un sentido del humor y con unas risas que es una maravilla. Entonces se hace un trabajo muy profundo y la verdad es que conectar con el cuerpo, wow, te da una información que por mucho que estudies los manuales que el intelecto no alcanza a darte. La comprensión que te da la experiencia con el cuerpo, el intelecto no es capaz de dártelo. Y a mí nunca me deja de sorprender, es realmente mágico. Y entonces esa combinación con esa forma tan juguetona que tenéis vosotras a través del juego, a través de la experiencia, y el buen humor que hay y el buen rollo, pues se crea un trabajo profundo de respeto, pero con alegría. Y es lo que a mí me encanta. Entonces yo animo a todo el mundo a venir, porque realmente es sorprendente para bien. Bueno, esa es mi experiencia. Sí, gracias, Eva. Gracias a vosotras. Sí. Y luego realmente el entorno es tan bonito, ¿verdad? Que es que ya solamente por eso merece la pena. Es espectacular, es espectacular. Tiene un montón de rincones realmente mágicos. O sea, si es que te llena el corazón de gozo. Yo soy una generadora de gozo.
Pero sí, la verdad es que... Hay una idea también de fondo que enlaza también con lo que estaba comentando de este proceso de cambio de paradigma y es el tema del sacrificio. O sea, parece que todo el proceso que tengamos que llevar de autorrealización, de crecimiento personal, etcétera, etcétera, tenga que ser a base de sacrificio, ¿no? Y bueno, lo que se pretende es mostrar otro modelo, es decir, no se trata de qué tienes que hacer o no hacer, que parece siempre que es como llevarnos deberes o tareas, ¿no? Sino se trata de ser, se trata de realmente de un encuentro, es fundamentalmente cuando le dimos este título al programa, ¿no? Encuentro con tu verdad, realmente el poder estar cómodo, estar bien contigo mismo, sea lo que sea que estás viviendo, porque es tu verdad en ese momento, ¿no? Así que es un Eso poco es. también liberar miedos a la hora de eso, de sentir y de mostrarnos como somos, ¿no? Y este es realmente el cambio evolutivo, ¿no? Es como que se rodea de, bueno, de expresiones como muy bucólicas, pero realmente a veces el proceso es como mucho más sencillo, más simple de lo que a veces nuestra mente está recreando, ¿no? Aunque sí, como decía, tiene un momento de confrontación, ¿no? Y es entender el momento, es decir, cómo hemos crecido, de dónde venimos, cuál es la historia del ser humano y entender y ver ese proceso con conciencia, pues nos ayuda muchas veces a poder, ¿no? Crear, saltar el puente sin necesidad de crear traumas, ¿no? Sin necesidad de crear traumas, porque esto también es algo que parece que el ser que pueda vivir algo más trascendente en su interior, pues tiene poco menos que separarse de todo en la vida, ¿no? Cambiar absolutamente todo. No se pretende que cambie su vida mundana, sino la forma en la que lo vive y de ahí ya hará cada persona los cambios o tomará las decisiones que tenga que hacer, ¿no? Sí, muy bien. Parece que Rosa también quiere comentar algo. Hola, hola a ¿Qué todos. tal? Ujú. Sí, me gustaría compartir mi experiencia. Yo fui el año pasado por primera vez, este año repito. Y bueno, no, cuando llegué a Pineta no conocía nada del diseño humano ni de danza integral. Sí que toda la vida me apasionó bailar, pero no conocía la danza integral. Ni os conocía a vosotras, solamente conocía a Raisna porque me acababa de hacer una lectura. Y comparto como con Eva que para mí fue una experiencia que me dio muchísima comprensión sobre mí misma, tanto a nivel de diseño como vivenciarlo a nivel de cuerpo. Yo, bueno, eso ya lo saben Raisna Belén porque lo he comentado muchas veces, pero yo cuando llegué a Pineta venía de un proceso personal un poco fastidiado y yo iba a Pineta con mi coche y decía, bueno, les doy 24 horas, si no me cojo el coche y me voy, ¿vale? Y nada, es que solo necesité nada. En el primer encuentro ya tenía claro que me quedaba. Por lo que recibí ya en el primer encuentro, ¿no? Y sobre todo también comparto con Eva desde dónde se hace y desde dónde estáis vosotras y las risas, la diversión, eso, que no hace falta que sea una cosa traumática ni de sufrimiento, ¿no? Y en cambio se hace un trabajo muy profundo. Y salí de Pineta pues con ganas y haciendo la formación de danza y haciendo diseño humano. Todo lo que Pineta me aportó. Qué bien, Rosa. De todas formas, saber que también tenemos nuestros momentos meditativos, serios, tranquilos, pero también hay mucho juego, mucha diversión, porque no está reñido, yo siempre lo digo, no está reñido el sentirlo trascendente o el trabajarte a nivel de crecimiento personal, no está reñido con la ilusión, con el juego, con la risa, no está reñido. Al revés, yo creo que es un medio, igual que la danza, el moverte es un medio que
que te da como una facilidad enorme para llegar también a esa trascendencia y es encontrarte con tu verdadero ser, con tu verdadera esencia. Esa también es mi experiencia, que el poder llegar a través sí, aquí venimos a ser felices, yo siempre lo digo, entonces lo que más te haga feliz a ti. Entonces, si lo encuentras a través del movimiento, a través del juego, a través del volver a encontrarnos con nuestro niño interior, que realmente un poco buscamos eso, y en cualquier terapia, ¿no? Se busca el conectar otra vez con esa verdadera esencia, que es cuando somos pequeños. Entonces, cuando vemos a los niños ríen, juegan, se lo pasan fenomenal, están en el momento presente, en el aquí y en el ahora, y esto es lo que buscamos todos los adultos cuando somos mayores, el volver otra vez a recuperar nuestro niño interior. Y desde luego ahí en Pineta conseguimos muchos momentos de estar tocando realmente y de estar sintiendo esa sensación de encontrarnos realmente con nosotros mismos, con quienes somos, recordar y recuperar esa esencia verdadera, ¿no? Que somos. Muy Sí, bien. por eso que la combinación yo creo que es muy buena, ¿no? Porque desde el respeto absoluto da posibilidad a todo, ¿no? A espacio contigo, a lo que cada uno en este momento necesitemos, a poderlo vivir desde un sitio, desde otro y bueno, y el contacto con la naturaleza pues evidentemente ayuda mucho. Aquí hay personas igual que, bueno, que han conectado o no con, hay por ejemplo estudiantes de diseño humano. Yo para ellas les haría una llamada, ¿no? Una llamada a que realmente en todo analista o en toda persona que quiera manejar esta herramienta tiene que haber como un poeta dentro, ¿no? Es decir, todo lo que es la expresión de estas claves que nos ofrece el diseño humano tienen que nacer de alguna manera de esa conexión con nuestra propia experiencia, con nuestra propia verdad, ¿no? Por eso a mí el trabajo con Belén pues me parece realmente mágico, porque propicia eso, ¿no? Propicia, y de ahí luego saldrán las palabras. Muchas veces estamos muy preocupadas de cómo expresar esa clave, de cómo ofrecer esa información. Y es que hay que vivirla, hay que sentirla. Y entonces es cuando nace ese poeta, nace esa magia, esa expresión única además, ¿no? Que esto de cara a las personas que están más en la formación, pero que repito, no es para nada un requisito, porque no se pretende de alguna manera dar muchos contenidos teóricos, ¿no? Y para las personas que llegan a través de la danza o que les gusta sobre todo el movimiento de la naturaleza, pues poder vivir esa experiencia de alguna manera con un foco de atención, es decir, con un objetivo en el que luego puedan puedan sentirse nutridas, ¿no? Sobre todo el proceso de autoconfianza, ¿no? En tu propia experiencia, en lo que estás sintiendo, ¿no? Como algo a lo que abrazar, sea que tengas momentos de inseguridad, tengas momentos de incertidumbre, tengas momentos de debilidad o de sentir que la vida es injusta contigo, pero de abrazar todo eso como parte de tu camino, ¿no? De algo que realmente es lo que te va a llevar a sentir ese proceso de realización, ¿no? Porque si no, a veces nos vamos un poco escapando, ¿no? Siempre de esta incomodidad. Bueno, ¿alguien más que quiera preguntar? Bueno. Muy bien. Pues gracias, Belén. Sé que estás por ahí Sí. bastante ocupada, que tienes ahí el campamento que te estarán esperando. Sí, estoy ahí con un montón de chavalicos Sí. y esto es una maravilla, porque también aquí en la naturaleza pues te recargas siempre. Así que fenomenal. Yo encantada de haber participado, de haber podido bueno, mostrar un poquito lo que vamos a hacer. Yo espero que esto sirva de impulso también para las personas que a lo mejor están ahí
con la idea de venir o no venir, pues yo os animo también, como ha dicho Rasna, a que os deis una oportunidad también a esto, ¿no? A la experiencia de poder vivir lo que es el movimiento, el compartir, el crear grupo, estar en la naturaleza junto con el diseño y bueno, pues que nos encontramos siempre súper a gusto. Así que yo también te agradezco mucho, Rasna. ¿Mm? Muy bien, pues nada, ahí Vale. estamos para quien quiera contactar con cualquiera de las dos. Y, y bueno, pues seguimos adelante, ¿eh? Ujú. Bueno, Muy buenas bien. noches, que disfrutéis estos días también de vacaciones o de verano. Y para algunas de las amigas de Argentina, pues también gracias por el esfuerzo de estar aquí, que sé que habéis conectado. Gracias, Cari y Ujú. Natalia. Chao. Qué bien, hasta luego. Chao.